el primer episodio de este podcast y me presento, yo soy Jenny Sendejas, soy psicóloga y tengo una maestría en terapia transgeneracional sistémico y constelaciones familiares. Miguel, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Miguel Ángel Montiel, psicólogo, psicoanalista, formado en la Asociación Psicoanalítica Internacional, también con maestría. Mucho gusto y bienvenidos. Miguel, este es un podcast desarrollado en medio de muchas ideas que tuvimos, pero una de las ideas en las que surgió este nuevo podcast fue estos temas psicológicos que de pronto a la gente les da como un poquito de escozor, como de miedito tocar. Y bueno, acercando a los escuchas y a quien también nos ve, para poder hablar y desarrollar temas en estos términos más coloquiales, no tanto psicológicos, para que toda la gente pueda sentirse cobijada, apapachada y que puedan animarse a llevar un proceso terapéutico y expandir la conciencia y la sanación. Sí, yo pensaba qué importante es la salud mental en estos tiempos, ¿no? Ahora que de pronto hay más acceso a muchas situaciones, pero que de pronto tenemos tantos tabúes, estigmas, situaciones que no nos dejan como ser mejores, una mejor versión de nosotros o tener una mejor salud física, emocional, porque nos limita terriblemente nuestras vidas, ¿no? Parece exagerado el comentario, pero no lo creo. Y esperamos ser el vínculo entre toda la parte de experiencia, la teoría psicológica con ustedes. Ay, hasta tengo nervio de empezar este nuevo podcast. Bueno, el tema de hoy, de este primer episodio, es el estigma de acudir a la consulta psicológica. Hay personas que no quieren, que no les gusta, que les da miedo enfrentarse con esta parte del sí mismos para comenzar este camino, porque es largo, es pesado, es pedroso, a veces algunos baches, algunas caídas, pero también de mucho aprendizaje y lleno de experiencia. Sí, yo creo que nos enfrentamos, como Jenny dice, a nosotros mismos, nuestro sufrimiento, nuestra historia de vida, nuestros traumas, y nadie queremos como volver a sentir cuando nos hemos alejado y hasta de manera inconsciente, me atrevo a decir, sin darnos cuenta, hemos bloqueado, negado, reprimido, y volver a abrir esto, aún sabiendo que es para una mejora, para una, digamos, revisión, ¿no? Una resignificación y estar más saludables, nos negamos a hacerlo. Entonces, por eso es piedrosos, como dicen, ¿verdad? Y bueno, también como psicólogos necesitamos proceso terapéutico, porque quien atiende personas necesitamos ser atendidos y tener un proceso terapéutico personal para no ensuciar el proceso de nuestros propios pacientes. Y eso es importante también. Pero bueno, eso ya lo platicaremos en otro tema. Y hoy quiero comenzar con una frase, ¿no?, muy sonada, y es: ir al psicólogo es para débiles. O locos. O locos. Dicen los estigmas, ¿no? Sí, yo creo que tantas veces dicen eso, como que de veras ir al psicólogo fuera una debilidad, ¿no? Cuando realmente es enfrentarnos a nosotros, es entender nuestros problemas, nuestras dificultades, y quedamos atrapados. Y de pronto seguimos viviendo una vida igual, similar, con traumas, con agresiones, con síntomas, sin poder dormir bien, ¿no? Ajenos a nuestra misma condición personal, ¿no? Y terrible, triste, diría yo. Creo que ir al psicólogo es como ir al doctor, ¿no? Hay un síntoma y entonces puede ser un síntoma físico que visible y otro que es de dolor y la gente acude al doctor, ¿no? La gente que quiere sanarse. Claro. Y eso es exactamente lo mismo, solamente que venir al psicólogo, pues probablemente no se note o no sea tan evidente para poder acudir al especialista, ¿no? Sí. Al especialista de las emociones, de la mente. Sí, redondeando solamente hay una fractura, pues obvio, trabajan sobre un hueso, ¿no? Pero aquí es algo del alma, ¿no? Del interior, del psiquismo, entonces es algo como más intangible, aunque se vive, hay síntomas, y por eso a veces como que es más difícil cuando parece que es algo no tan concreto, ¿no? Y ese es el gran tema, ¿no? Cómo trabajar en un consultorio,
situaciones muy adversas y que podemos mejorar de una manera importante, ¿no? Y también creo que hay síntomas que nos pueden acercar a animarnos a ir a la consulta psicológica. Que tengas una conducta que te lastime sobre la comida, algún duelo no procesado, una pérdida importante, ya sea de trabajo, de mamá, de papá, de algún hijo, de algún ser querido, de una mascota, que no puedes dormir, que tienes ansiedad. Entonces, esto es como las alarmas, ¿no? Los foquitos rojos que se nos van prendiendo en nuestro cuerpo para decir algo me está sucediendo. Hay gente que va primero al médico y la gente que se anima a venir a la consulta dice, fui al médico, incluso el médico me mandó a terapia porque ya me revisaron de todo, ya me hicieron estudios, ya me sacaron radiografía, ya hice todo lo orgánicamente posible y entonces ahora toca revisar qué está pasando aquí adentro de mi mente. Y creo que son signos muy evidentes, pero que a veces la gente cree que solo ir al médico y que les den una pastillita ya es como la solución mágica en la que van a sanarse. Pero hay algo más, hay otras cosas de fondo. Sí, yo creo que cuando llega un paciente a terapia con síntomas, ¿no? Precisamente con eso se trabaja al principio, ¿no? Pero ¿qué trasfondo hay? ¿Qué causa esa situación? No dormir, qué angustias, qué persecuciones, ¿no? Qué situaciones hasta en el sueño, qué estás soñando, qué situaciones, ¿no? Y sabemos que ahí se esconden o se ocultan muchas situaciones que en vida de pronto sufrimos o padecemos. Entonces la oportunidad que tenemos de pronto poner en palabras, sobre todo identificar afectivamente por qué estamos atravesando, y eso nos permite pues trabajar sobre ello, porque cuando algo ya se le pone palabras, se identifica, ya es algo más tangible a solamente no poder dormir. Incluso, ¿sabes más o menos qué camino tomar cuando ya lo identificas y le pones un nombre? Dices, está pasándome esto. Y entonces comenzamos a hacer como el mapa del diagnóstico para saber cuál es la posible solución. Hace muchos años, déjate platico. Hace muchos años tuve una pérdida cuando yo era más joven, adolescente, y entonces no entendía qué era lo que me pasaba, porque sentía que no podía respirar. Y me hicieron estudios y estaba perfecta, como hoy. Y entonces me di cuenta que, porque un médico me dijo, necesitas ir a terapia, esto se llama ansiedad. Y es el síntoma más común, sentir que te ahogas, que no puedes respirar, que tomas aire y no te llega a los pulmones, que no se te llena el pecho, ¿no? Y es como la imposibilidad que sientes, y es una constante taquicardia también, ¿no? Van de la mano. Y entonces cuando voy a terapia me doy cuenta, le pongo un nombre y comienzo a hacer la búsqueda de qué es lo que está pasando conmigo. Y ahí viene un camino de terapia y de aprendizaje y de sanación muy importante. Sí, en terapia se ven con muchos pacientes como la ansiedad o la angustia puede ser como una alarma que de pronto nos dice algo anda mal, ¿no? Entonces, si no existiera la ansiedad, quizá hubiera más estragos, y esto nos permite poder entonces ver qué preocupa de verdad, ¿no? En toda una historia de vida, identificarlo y hacer algo entonces, ¿no? Esa es la gran ventaja. A diferencia, ¿no? Que muchas veces nos reunimos con un grupo de amigos, platicamos nuestras angustias, pues nos dan un apapacho, ¿no? Y claro, nos calmamos, pero luego volvemos otra vez a estos síntomas que tú nombras, ¿no? Ataques de pánico u otras circunstancias. Entonces una terapia nos va a ofrecer algo más, algo diferente, ¿no? Con un profesional que comprende de otra manera, que escucha de otra manera y que tiene una experiencia previa y una formación, y esa va a ser la gran e interesante diferencia. Fíjate que esa es otra de las frases importantes. No voy a terapia porque tengo amigos que me escuchan. Y lo que tú mencionabas, a veces no es suficiente con que un amigo nos escuche. Es grato y es complaciente para nosotros porque hay alguien que puede escucharnos, que se toma el tiempo, que tiene la paciencia,
y a la que le tenemos confianza. Pero en el proceso terapéutico hay dinámicas y hay técnicas que un amigo no la va a saber y que es muy específico para tu problema y que es muy personalizada la terapia y el acompañamiento que se hace dentro de esa dinámica en el consultorio con el paciente y el terapeuta. Sí, algo muy padre y compartirlo, ¿no? Cómo se puede a veces trabajar en un consultorio es, uno escucha a su paciente, ¿no? Entonces empieza a hablar, a platicar y uno también va, claro, percibiendo, sintiendo, haciendo una empatía, ¿no? Entonces, eso permite de alguna manera darse una idea de cómo vive el otro, porque a través de tu propio cuerpo, tus sensaciones corporales, ¿no? Y percepciones, la empatía sobre todo, puedes captar sufrimiento del otro. Entonces, uno, con el previo análisis que tiene uno, sabe diferenciar entre lo que uno trae a lo que el paciente presenta y poderle devolver algo, porque de pronto el paciente solo está en la ansiedad y cuando lo devuelves un contenido, ¿no? Claro, previamente sabes algo de él y puedes ponérselo, va él como haciendo una relación y va procesando y usando esa capacidad que tiene la mente humana de pensar emociones, hablarlas, y hay una transformación real de todo lo que viene siendo esta persona también. Y también cuenta mucho la personalidad del amigo, porque puede ser que el amigo no te hable con la verdad y que solamente te dé la opinión que tú quieres escuchar y no la que necesitas. Y eso también te abre a la posibilidad de poder observar que sí hay una solución, ¿no? Sí. Porque el amigo se va a limitar probablemente a decirte lo que tú quieres escuchar o una opinión un poco reducida cuando no tiene experiencia de esto, de lo que le pasa a esa persona. Puede acompañar y eso es una ayuda enorme dentro de la red de apoyo de cada paciente, pero es muy significativo lo que dices, porque el paciente viene, te cuenta qué es lo que sucede y entonces uno pareciera que tiene conectado ciertas cosas en el cerebro como si fuera un mapa, cuando conectas los hilitos y entonces vas haciendo asociaciones y entonces vas reflejándole al paciente en dónde está parado, qué es lo que sucede en su caso, ¿no? Para que pueda darse cuenta, porque a veces es muy limitado cuando solamente vas con un amigo, le platicas algo y te dice, no, pues es que no sé qué decirte, no, pues es que a mí no me ha pasado. Pero los especialistas podemos integrar la información. Yo siempre lo digo así. Voy agarrando como todas las fichas de color que me va aventando mi paciente y entonces las voy acomodando en la canasta que le corresponde de color y ahí puedo hacer como una dinámica para que el paciente se pueda dar cuenta de qué es lo que está sucediendo, porque a veces es complicado. Sí, yo también me quedé pensando los puntos ciegos del paciente, ¿no? O de cualquiera, todos tenemos puntos ciegos, ¿no? Vamos en un carro y de pronto no vemos que viene una moto y pum, se nos estampa, ¿no? Donde le metimos. Igual en la terapia, de pronto, aunque padecemos los síntomas y sabemos muchas cosas, solo la mirada del otro, la del terapeuta, puede decirnos, oye, fíjate que hay esto otro, ¿no? Algo significativo. Entonces eso nos permite como ampliar nuestros horizontes, tener más margen de maniobrar y descubrir cosas que no veíamos antes. Entonces, seguramente un amigo puede hacer una contención importante, que es un acompañamiento, una cierta comprensión, pero aquí hay algo extra, de ahí la diferenciación, ¿no? Que sí, la aportación que se hace valiosa en esto. Otra frase muy común de las que se dicen es tiempo al tiempo, o el tiempo lo cura todo, o voy a darle tiempo a que esto se arregle por sí solo, ¿no? Y la realidad es que el tiempo por sí solo no tiene propiedades curativas como para otorgarle una solución al paciente. Y en los procesos de duelo, dentro de la tanatología también se dice, ¿no? Al tiempo hay que ayudarle con todas las herramientas que puedas ir adquiriendo a través de ese tiempo, Sí. para poder avanzar y para poder sanar. Sí. Un ejemplo es en los duelos que no se han resuelto, ¿no? Que luego se puede mover melancolía. Puede pasar un año, 2, 3, 4 y nunca se hizo un duelo y siempre está como que recordándose a la persona, depresivo y más. Pero muchas veces un buen duelo en 1 o 2 años, pero en bajo tratamiento psicológico,
puede hablarse del sufrimiento, de la ausencia, lo que en el vínculo había, ¿no? Y esto nos permite de alguna manera pues poner en palabras y sufrir, ¿no? En el dolor de la ausencia del otro y transformarlo, ¿no? En algo diferente, donde la libido, ¿no? La carga que le pusimos al otro pueda como regresar a uno y ponerla a uno en otras condiciones de la vida, otra persona, otro proyecto. Y entonces acortaríamos los tiempos, ¿no? En este caso con un proceso psicológico. Sí. Y otra de las frases, aquí tengo mi acordeoncito porque luego se nos olvida esto de las frases, es: si voy al psicólogo me va a querer dar medicamento. La realidad es que nosotros los psicólogos no recetamos, no tenemos esa facultad para darle medicamento a un paciente, pero sí podemos revisar la parte fisiológica, ¿no? Si tiene alguna enfermedad, cómo está durmiendo, qué tal está comiendo, cómo es la dinámica de su vida con respecto a sus hábitos personales. Y entonces cuando nos damos cuenta que hay ciertas características que son necesarias para derivar con el psiquiatra, le invitamos al paciente y le ofrecemos esa herramienta. Claro. Agregando, yo cuando veo que hay pacientes que no pueden dormir, imagínense 1, 2, 3 días, 4 sin poder dormir, ¿no? O que traen de veras intentos suicidas reales, ¿no? Que de veras traen una inestabilidad fuerte, o uno detecta que traen un trastorno límite de la personalidad, por dar un ejemplo, ¿no? Que de veras están en riesgo o de ponerse en riesgo. Entonces, sí les hace uno la recomendación, la sugerencia, porque a veces la salud también tiene que ser, por supuesto, integral. Psiquiatría, psicología y otras áreas de la salud en caso necesario, no siempre, pero sí hemos visto que hay cierta dificultad de pronto, ¿no? En querer asistir a psiquiatría, pero bueno, ya cada caso se evaluaría, ¿verdad? Creo que hay mucha resistencia, ¿no? Porque hay personas que creen que se van a hacer dependientes del medicamento y que sin el medicamento no van a poder avanzar. Y la realidad es que el medicamento solamente es un apoyo dentro del proceso terapéutico que también acompaña al paciente en estas herramientas, y que hay medicamentos que no son invasivos, que no son dependientes, a los cuales no te vas a hacer dependiente del medicamento, pero que sí te van a otorgar ayuda. Claro. Sí, yo he visto que de pronto tener una estabilidad emocional también con el medicamento en casos necesarios ayuda a que el paciente pueda conectarse, trabajar, cosas que no lo hubiera logrado. Imagínense una persona ansiosa, nerviosa, ¿no? Que su mente está muy rápido, ¿no? No puede como detenerse a pensar un poquito en cómo vive, cómo transformar algo. Entonces la estabilidad a nivel de neurotransmisores, ¿no? Dirían los psiquiatras también, puede ayudar mucho a un mejor acompañamiento psicológico. Sí, a quitar esa niebla mental que tiene el paciente y que no puede como mirar la luz a través del túnel, ¿no? Así es. Los psicólogos cobran nada más por escuchar, y ahí esa frase sí me pega. Sí, estamos hablando de los estigmas, ¿por qué no vamos a terapia, no? Y precisamente vean cómo hay aquí resistencias, ¿no? Solamente van a escuchar, entonces se le demerita, ¿no? Y sobre todo nos hace interrumpir una posibilidad de una mejora, una salud. Yo diría que la mejor inversión de veras de cada uno de nosotros sería apostarle a la salud mental, ¿no? Sí, claro. Porque después de un proceso terapéutico, de veras que las personas tienen una calidad de vida, ganas de vivir, de hacer proyectos, de mejorar su economía. De levantarse de la cama, cosas muy sencillas como levantarse de la cama, bañarse, lavarse los dientes, tender la cama, darle de comer a sus hijos, porque incluso a veces hay pacientes que no tienen este sentido de vivir y que han perdido cualquier opción de poder sentirse bien y plenos, ¿no? Porque puedes estar en medio de un problema, pero es muy distinto estar en medio de un problema o de una situación y entonces tener muchas herramientas como para golpear estas situaciones, ¿no? O quedarte ahí sin sentir como que te ahogas, o sentir que ya no hay posibilidades,
Y entonces acudir a la terapia te da muchas respuestas y muchas herramientas. Sí, yo creo que también tenemos la ética profesional, sabemos que hay un compromiso con el paciente, también una formación propia, y esto hace que entonces sí tengamos que devolverle algo al paciente, ¿no? Claro. No dejarlo nada más como siendo nosotros quien escucha, hay que acercarnos afectivamente y acompañarlo y que él pueda lograr cambios y transformaciones, si es su deseo también, ¿no? Eso es importante. Y claro que nos pagan por escucharlos, sí, pero además de eso, sabemos en qué momento hacer ciertas preguntas que le den al paciente como una vuelta a la situación y entonces comenzar a mirar las diferentes aristas, ¿no? El psicólogo todo el tiempo se está preparando, todo el tiempo está en constante preparación, estudiando, tomando cursos, desarrollando ciertas habilidades que también las coloca en el paciente para que el paciente se movilice a este sentido de vida. No solamente nos pagan por escuchar, porque entonces la dinámica se rompe dentro de la sesión y ya no estaríamos aportando nada de esto que tú dices al paciente. Sí, de ahí me viene una idea, ¿no? ¿Por qué no animarnos de pronto a asistir para ver qué pasa, ¿no? Dentro del contexto, ya dentro de, ¿no? Muchas veces nos hacemos prejuicios, como el tema de hoy, ¿no? Y de veras ni iniciamos, ¿no? Y nos perdemos una oportunidad, pero cuando ya estamos adentro, la gente se enriquece, se interesa, recomienda, sabe la importancia, trascendemos y de veras se generan todas las condiciones impresionantes, ¿no? De salud mental, no nada más de uno, sino los que estamos con nosotros, familiares, amigos, y es algo muy bonito que está pasando, si sucede así. Y también creo que vamos haciendo estrategias que le permitan al paciente crear nuevas formas de pensamiento. Esta posibilidad de abrirte a lo que no conocías, a lo que era imposible para ti vivir o pensar. Entonces, cuando te das cuenta que lo puedes vivir y que lo puedes pensar de una manera diferente, ahorramos tiempo en el proceso y se da una mejoría impresionante. Sí, algo muy bonito es que de pronto la gente puede desear por sí mismo, ¿no? Es como que va dejando lo que le hacía daño, ¿no? La basura, los estigmas, los traumas. Los mandatos familiares. Sí, los patrones, creencias. todo eso transgeneracional, ¿no? Lo habla, lo detecta, lo vive, ¿no? Lo habla, lo siente, y entonces va más allá, ¿no? Lo que no conocía, entonces de veras los ve uno y hasta aparecen otras personas en el buen sentido, no pierden su esencia, pero sí hay cambios valiosos e importantes. Sí, muy importantes. Una frase que dice, ir a terapia no es signo de debilidad, sino de fuerza, ¿no? Esto lo escribió un paciente en proceso psicológico y la verdad mueve, ¿no? Sí. Bonito. La verdad es que venir a terapia sí te llena de fortaleza y te sientes acompañado, el proceso no lo llevas solo. Los psicólogos no soltamos al paciente una vez que sale de la puerta de nuestro consultorio. Todo el tiempo está en nosotros y en nuestra mente para poder tener estrategias que le ayuden al paciente a movilizarse. Sí, pensaba en dos cosas, que sí, el paciente puede hablar de su vulnerabilidad, de su debilidad y aprender a convivir con ella. Y deja de ser vulnerabilidad porque sabe qué hacer, porque sabe que es una condición humana y la puede trabajar, ¿no? Y eso es valiosísimo en el proceso psicológico. Y también el paciente aprende después a estar a solas, no depender del psicólogo, ¿no? De crear condiciones favorecedoras, y esto ayuda a que se transformen, ¿no? Y vivan como más en la soledad, pero como acompañados a la vez, porque han construido algo bueno dentro de ellos mismos. Creo que es muy diferente sentirse solo a vivir la soledad con plenitud y saber que te tienes a ti. Eso es una cosa que pone un límite en tu vida y que te abre a posibilidades, ¿no? Como a darte cuenta que puedes hacer muchas cosas solo porque te tienes a ti, y sin embargo hay gente que se siente completamente sola y que no acude a terapia para cambiar esa creencia. Sí, hay soledades que desorganizan, que desintegran, ¿no? Que se viven con la ansiedad, con la tendencia, vamos, a que se pueden morir. Y hay soledades
que pueden ser como favorecedoras, ¿no? Para escribir un libro, para leer, para desarrollarte, sí, todo ello, ¿verdad? conocer otras cosas nuevas, vivir experiencias. Así es. Otra de las frases que también me suena como muy fuerte es que todos los psicólogos no servimos para nada y somos unos tontos. Órale. Sí, yo creo que es una descalificación y yo lo he visto mucho, lo digo en personas también como narcisistas, y a lo mejor empiezo a hablar un poco de algunos trastornos, aquellas personas que no tienen conciencia de enfermedad, ¿no? Como que lo importante son lo que ellos hacen, crear dinero, proyectos, ¿no? Y el narciso de veras no tiene conciencia de enfermedad, entonces va a descalificar lo que no solamente valide que él hace. Entonces Sí, pensaba claro. algo En para esa empezar. creencia que tienen de yo estoy bien, todo lo que hago es perfecto, y entonces no tienen esa posibilidad de ofrecer algo más a otros y tampoco a ellos mismos, ¿no? Sí, desafortunadamente viven solos, acaban solos, ¿no? Y es una parte muy triste. Pero yo creo que por eso es importante crear la conciencia, que es algo de lo que estamos generando aquí también, ¿no? ¿Por qué voy a terapia? ¿Por qué a veces no quiero ir, ¿no? ¿Qué me beneficia el psicólogo, la psicóloga, ¿no? ¿Y qué me va a beneficiar? Y todos son situaciones muy rescatables como para animarse a atravesar esa frontera, ¿no? De ir a terapia y beneficiarnos de alguna manera. Creo que también hay personas que no acuden a terapia porque parte de su identidad está construida a través de la enfermedad emocional, ¿no? Como esa falta de conciencia, y cuando se dan cuenta que se van a deshacer de eso, también se van a deshacer de una parte de su identidad que les trae beneficios secundarios para poder obtener de las personas algo. Sí. Porque no se sienten lo suficientemente aptos de poderlo generar por sí solos. Sí, yo he visto en procesos de pacientes que han mejorado mucho, se les hace hasta la advertencia, ¿no? De que de pronto pueden estar tan bien y tan mejor que pueden como hasta desconocerse del que eran anteriormente, y es como un duelo del que ya no son y ahora están mejor, y como que puede haber regresiones de pronto, ¿no? A querer hacer lo que eran antes, ¿no? Y volver a sus tendencias enfermas. Entonces es una línea chiquita pero importante para poder trabajarla y se consoliden sus personalidades en caso que esos sean sus deseos, ¿verdad? Y algo que quería agregar también, muchas veces, aun cuando un paciente empieza un proceso psicológico, puede haber resistencias. Resulta que al terapeuta lo pueden ver como un padre, ¿no? Entonces resulta que con el padre traían problemas con la autoridad, fueron muy abandonados, entonces empieza a recrudecerse y ya no quieren ir a terapia, quieren pelearlo, llegar tarde, faltar. Y esos también pueden ser como actitudes, ¿no? Que no ayuden a un proceso que continúe. Entonces, la labor en terapia será interpretar este vínculo para que a través de este vínculo puedan tener otra relación con la autoridad, validando también sus necesidades y lo que no tuvieron, Sí. por supuesto, ¿verdad? Sí. Pero quería como agregar esta parte como lo que no nos permite seguir muchas veces. Recuerden suscribirse, darle like y compartir si este episodio les está gustando, y escríbanos qué temas les gustaría que habláramos para que Miguel y yo podamos desarrollarlos y platicarles un poquito. ¿Alguna vez en tu proceso, ahora ya voy a pasar como al tema más personal, pero alguna vez en tu proceso tuviste alguna resistencia? Sí, por supuesto. De pronto uno puede resistirse de tantas formas. Estaba tratando de ubicar algo más en concreto, pues que uno no se hace cargo de ir con frecuencia al proceso, que llega uno tarde, ¿no? Como una manera de revivir abandonos. Si uno vivió ciertos abandonos en la infancia, de pronto uno abandona un proceso, abandona una relación, un tratamiento, y eso es lo que estás diciendo. De pronto el terapeuta dice, a ver, ¿qué pasa? Que no vienes, que no trabajas, Sí. que te haces tonto, ¿no? A ver, ¿qué está sucediendo, no? Entonces, eso permite de pronto decir, pues bueno, la aportación del terapeuta, ¿no? Buscar esas soledades, esas ausencias y saber que es una forma más que lo pone en el proceso, en el vínculo con el terapeuta,
Y cuando se trabaja y se da uno cuenta, claro, uno lo revive, ¿no? Hablando de sus abandonos, entonces ya no va a hacer uno eso con su terapeuta. Lo vive uno en ese pasado resignificado, empieza uno como a conectarse más. Sí. Y es un ejemplo, ¿no? Vivo, ¿eh? Fíjate que en algún momento de mi proceso me tocó ir a psicoanálisis y recuerdo que salí de esa sesión muy enojada. Quería hasta mentarle la madre a mi terapeuta. No hagan eso, por favor. Saludos, profe. Era mi maestro de la universidad y estaba tan enojada, pero creo que era un enojo más conmigo misma que con las cosas externas que me sucedían en ese momento. Pero gracias a ese enojo me pude movilizar a tomar decisiones muy decisivas que me empujaron a vivir ciertos procesos que eran necesarios para mi vida. Sí. Y recuerdo que salí enojadísima de ahí y quería mentarle la madre y como era mi maestro en la universidad, recuerdo que me llamó y me dijo, ¿cómo estás? Y yo, estoy muy enojada con usted. Pero agradezco también, ¿no? Porque es esta parte de la que hablas, Sí. de conectar conmigo misma y con esa emoción para poderme movilizar. Es necesario. Sí, se llama transferencia. Pones en el otro vínculos pasados y le transfieres todo, un monto de afecto, y ya no es de pronto el analista o el maestro, es tu padre o el representante de autoridad que le tienes muchas cosas que decir, pero salen en terapia, se reviven las cosas, ¿sabes? O el marido, o la Marido, mamá, sí, o los hijos, o el jefe en el trabajo, una compañera o un compañero que te detona estas emociones y entonces refleja en ti ciertas cosas, ciertas emociones. Y entonces es cuando nos damos cuenta que el psicólogo está sumamente preparado para focalizar toda esta emoción de un paciente y convertirla en una energía que le permita avanzar. Si yo pensaba que es toda una experiencia de vida venir a terapia, donde de veras estamos tan cercanos con la persona que nos está atendiendo, hay vínculos fuertes y muchos afectos que se exponen, pero de una manera ética, son bien llevados, y para acceder a la salud y poder tener una mejor forma de vivir, como uno, como paciente quiera también, ¿verdad? Sí, y desaprender esos patrones que traemos muy arraigados de generación en generación y que de pronto estamos pensando en que vamos a estar condenados a toda la vida a vivir esa situación. Pero el destino no es, el pasado no es destino. No. Si se trabaja en terapia, no se procesa, no es destino, pero quien no lo trabaja puede ser que sea muy repetitivo, ¿no? En este ciclo de caer y caer y caer. Y a veces hasta que no tocas fondo, haces conciencia y dices ya no quiero vivir así. Claro. Y como vean, son algunas experiencias propias, ¿no? Donde la idea es cómo hacer para estar en mejores condiciones psicológicas, porque tenemos la capacidad innata, yo diría, de ser mejores, Claro. evolucionar, ¿no? Y lograr nuestros proyectos y deseos de vida, ¿no? Entonces, una invitación. Cuando tenemos la voluntad. El deseo, la voluntad, y vamos a terapia. Sí. Bueno, pues nos despedimos y los estamos esperando en un próximo episodio más. Este es el primer episodio de Psicoenfoques y bueno, me da gusto estar aquí. De pronto hay como ciertos nervios y también mucha expectativa sobre este proyecto, pero aquí estaremos. Pero algo valioso, denle like, vean qué proponen de tema, estamos cerca de ustedes y podemos hacer un buen vínculo para que ustedes se enriquezcan y vean los beneficios de por qué la terapia, por qué la psicología y muchas cosas más. Y traeremos invitados. Traeremos invitados de diferentes enfoques para que ustedes vayan conociendo muchas otras herramientas, enfoques y conocimientos, ¿no? Y puedan como identificar un poco qué te serviría. Ay, ese enfoque me serviría o ese enfoque me llama la atención. Porque también hacer clic con esto es importante para el proceso. Dudas que tengan, las que sean, ¿no? Escríbanos. Que seamos un vínculo, ustedes con nosotros y nosotros para
informarles desde nuestro lugar de psicólogos. Muchas gracias, Miguel. Jenny, hasta luego. Hasta luego.